Bien, hola. Continuamos entonces con nuestro programa de ir descubriendo la relatividad general. La idea de hoy es que empecemos a ver que incluso sin haber construido todo el aparataje matemático de la relatividad general, podemos ya identificar algunas cosas como lo es la métrica alrededor de un objeto esférico, por ejemplo un planeta. Lo que vamos a hacer es aceptar que efectivamente el campo gravitatorio lo podemos entender simplemente como geometría y no como una fuerza, y vamos a estudiar las trayectorias alrededor de este campo. Si le pedimos a este sistema que cumpla ciertas restricciones que me permiten estudiarlo de manera clásica, yo puedo tener algunas nociones de cómo debería ser la métrica. No de manera exacta, como ya mencioné, porque hacemos algunas consideraciones, pero ya tenemos ideas muy similares a lo que habíamos hecho antes, sin hablar precisamente de geometría, pero que vemos que efectivamente el principio de equivalencia ya nos da muchas herramientas para abordar el problema. Como mencioné, quiero estudiar las trayectorias alrededor de un planeta y en general las trayectorias sabemos que están descritas de esta manera, donde aquí he incluido una fuerza como en algún momento hice por ejemplo con la discusión de la fuerza normal. Aquí por ejemplo puede venir la fuerza electromagnética que habíamos discutido, la fuerza de Lorentz, pero a mí estoy interesado en las partículas libres, o sea las partículas a las cuales solamente perciben la geometría del espacio-tiempo. O sea, voy a pensar en las geodésicas, donde esta fuerza es 0. Y voy a pedir que pueda estudiar esto en el límite clásico. Eso quiere decir el límite no relativista. El límite no relativista nosotros ya tenemos algunas nociones. Por ejemplo, sabemos que la relatividad especial aparece cuando las velocidades sean comparables a la velocidad de la luz. Entonces, como yo estoy pidiendo un límite no relativista, voy a pedir que las velocidades sean menores a 1, recordando que estamos trabajando con unidades de la velocidad de la luz igual a 1. Si la velocidad es menor que 1, entonces esto quiere decir, voy a traducirlo en términos de las variaciones de las coordenadas con respecto al tiempo propio, como que estas componentes de la cuadrivelocidad van a ser menores a las componentes temporales. ¿Listo? Entonces la componente 0 de la cuadrivelocidad va a ser más importante que las componentes espaciales. Eso es lo que me dice el límite no relativista usual. Ahora que yo quiero pensar en gravedad, entonces tengo que incluir otras cosas para hablar del límite no relativista. En particular tengo que pensar en que el límite no relativista va a aparecer cuando los campos sean débiles, los campos gravitatorios. Y si los campos gravitatorios van a ser débiles, entonces la métrica tiene que parecerse a la métrica de Minkowski. O sea, voy a decir que la métrica de mi espacio-tiempo va a ser la de Minkowski veces una corrección. Y esa corrección digo que es una corrección pequeña, simplemente diciendo que sus componentes de esta matriz que aparece aquí, 4×4, van a ser pequeñas. ¿Listo? Comparadas con las componentes que aparecen aquí en la diagonal de la métrica de Minkowski. Entonces, esa es otra de las condiciones para decir que estoy trabajando en el límite no relativista. Aún así, esto tampoco es suficiente. La gravitación de Newton tiene la particularidad que supone que la información que carga el campo gravitacional se propaga a velocidad infinita. Dicho de otra manera, como propiedad del campo gravitacional, estamos suponiendo que las variaciones del campo gravitacional en el tiempo van a ser pequeñas. ¿Listo? Entonces el límite newtoniano va a ser en el cual las variaciones del espacio en el tiempo van a ser pequeñas, que me van a decir que el campo gravitacional pues no varía muy rápido en el tiempo. En términos de la métrica, esto quiere decir que sus variaciones en el tiempo van a ser pequeñas comparadas con las variaciones en el espacio. ¿Listo? Entonces, estas tres consideraciones son las que vamos a tener en cuenta para estudiar el movimiento de nuestra partícula en un campo gravitacional. Utilicemos esto. Entonces voy a escribir de nuevo esto, ahora sí pensándolo como geodésica, o sea, escrito igual aquí a 0.
Y aquí lo que estoy haciendo es expandir toda la expresión donde expando esta sumatoria sobre mu. Entonces corre 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Entonces el primer término va a ser el 0, 0, que es este. Después dejo 1 a 0 y corro el otro. Y después dejo el otro y corro el primero. Pero como los símbolos de Christoffel son simétricos en estos índices, entonces aquí aparece este 2. Y al final dejo las dos sumatorias corriendo solamente sobre los índices espaciales, 1, 2, 3. Y voy a utilizar la primera condición. Si esto es cierto, entonces si considero que esto es cierto, entonces yo puedo despreciar. Este término va a ser más importante que este porque tiene aquí, y aquí me está faltando una derivada. Aquí tiene una derivada de las componentes espaciales con respecto a tau, va a ser irrelevante con respecto a este, entonces este simplemente va a 0 y desprecio este término. Y lo mismo con el último término donde tengo dos derivadas. Voy a escribirlo aquí con negro. Tengo así entonces la ecuación que voy a utilizar para estudiar el límite no relativista. Solamente contiene estos dos términos. ¿Listo? Los términos de que dependen de las velocidades las velocidades espaciales van a ser irrelevantes. Eso fue utilizando la primera. Si utilizamos la segunda condición que me dice que la métrica tiene que ser esto, vemos que como esta es constante en el espacio, entonces las variaciones de la métrica con respecto a el tiempo o las coordenadas están contenidas, y aquí tal vez pongámosle los índices. Aquí, entonces las variaciones de la métrica están contenidas solamente en las variaciones de esta. ¿Listo? Porque la métrica de Minkowski es constante. Y además, si yo calculo la inversa de mi métrica, entonces el término que va a dominar va a ser la métrica de Minkowski, la inversa, menos la inversa de h. Y ustedes pueden probar que si yo multiplico esta expresión que tengo aquí veces esta, me va a dar efectivamente la identidad más unas correcciones, y por eso, entonces, en realidad, esta expresión hasta acá está ignorando términos cuadráticos en h. ¿Y esto para qué lo necesito? Lo necesito porque todavía tengo que calcular símbolos de Christoffel, y los símbolos de Christoffel en algún momento habíamos encontrado que se podían escribir de esta manera, ¿sí? Como variaciones de la métrica y una métrica inversa por ahí, ¿sí? Entonces aquí hay una suma que tengo que tener en cuenta, y eso es lo que voy a hacer. Pero entonces pues voy a hacerlo solamente para el símbolo de Christoffel que me interesa, que es aquí un símbolo libre, y aquí estos están fijos a 0, 0 y 0. Si lo escribo explícitamente, tengo esto donde ya he utilizado esta relación. ¿Listo? Y ahora voy a utilizar la otra que tengo acá. Entonces me decía que la inversa es aproximadamente la inversa de Minkowski, más una corrección que va como h, ¿ok? Y los términos, estos dos términos son variaciones temporales, y habíamos dicho que las variaciones temporales de la métrica eran pequeñas comparadas con las variaciones espaciales, ¿cierto? Entonces aquí hay variaciones temporales, aquí hay variaciones tanto temporales, porque este ρ corre sobre 0, 1, 2, 3, como espaciales. Entonces dejamos solamente las variaciones espaciales, pero sabemos que hemos dejado en el camino términos que van como de orden las derivadas temporales de h, y también términos que van como h cuadrado, porque si yo hubiera dejado el h en la inversa, entonces empiezo a tener h's por multiplicaciones de h's entre ellas. ¿Sí? Entonces, el símbolo de Christoffel que yo estoy buscando, que es este, tiene esta expresión, más unas correcciones que puedo despreciar, ¿sí? Porque van como variaciones de h en temporales y h cuadrado. Y eso lo voy a utilizar en mi ecuación de la geodésica. En particular, por ejemplo, para lambda igual a 0, entonces en las variaciones del tiempo, en las segundas variaciones del tiempo con respecto a tau,
lo que tengo aquí. Y aquí entonces tendría 0i. ¿Sí? Porque aquí he reemplazado 0, 0. Entonces aquí tengo un gamma 0, 0, 0, 0. Entonces aquí tengo un 0. Y la inversa de la métrica de Minkowski es 0 en la componente 0i. ¿Cierto? Porque es diagonal. O sea que no voy a tener nada extra. Y este queda solo para igualarlo a 0. Lo mismo hago entonces con la componente i. La 1, 2, 3. Entonces reemplazo aquí i y aquí i. ¿Ok? Y entonces aquí me va a quedar eta. Bueno, no voy a reemplazar i, sino j. Entonces j, j. Y entonces aquí me queda eta ji, que es menos la identidad. Habíamos, ¿cierto? Nuestra convención es menos, más, menos, menos, menos. Entonces la inversa, la componente espacial va a ser menos la identidad, que es lo que estoy reemplazando aquí. Sino que aquí lo he hecho un poquito oscuro. Simplemente supongo que este señor sube el índice. Voy a tenerlo aquí arriba. ¿Qué me dice la primera ecuación? Me está diciendo que las variaciones del tiempo con respecto a tau son irrelevantes. De tal manera que yo puedo considerar que el tiempo y el tiempo propio son iguales. Límite no relativista, algo que esperábamos, ¿cierto? Que las coordenadas temporales fueran independientes del observador. Si yo reemplazo esto acá, entonces tengo que las variaciones de las componentes espaciales con respecto al tiempo, las segundas variaciones, o sea, las aceleraciones, van a ser. Y aquí entonces, ahí sí recuerdo el menos que les mencionaba de la menos identidad, que aparece aquí, y tengo menos el gradiente de h00. Pero yo quiero que esto reproduzca Newton. Esa es la idea. Si Einstein no es capaz de reproducir a Newton, si todo lo que hemos hecho no es capaz de hacer lo que Newton ha hecho muy bien, entonces pues no nos sirve. Como yo quiero que reproduzca a Newton, entonces aquí tiene que aparecer menos el gradiente del potencial gravitacional. O sea que necesitamos que H0 sea 2 veces el potencial gravitacional. Lo mismo que habíamos encontrado antes, utilizando algunas consideraciones sobre tensores y utilizando una técnica similar a la que habíamos hecho con electromagnetismo. Entonces, si se dan cuenta, podemos comprar la idea que la gravitación sea geometría y no una fuerza para reproducir cosas que ya teníamos como compradas, ¿cierto? Ya habíamos hecho la reproducción del corrimiento al rojo, dilatación temporal. Ahora veo que puedo decirlo de una manera, digamos, un poco más formal, bueno, no más formal, los experimentos mentales también son formales, pero aquí digamos que lo estamos aterrizando directamente como una aproximación bien precisa al límite no relativista. Había dicho al principio que quisiera hacerlo para un planeta. Y allí pues tendremos unas consideraciones extra que podemos hacerle y podemos definir mejor la métrica. Pero eso lo dejamos para la próxima vez. Por ahora, quiero que nos demos cuenta que al menos para un límite no relativista a primer orden en estas correcciones, tenemos cómo debe ser la métrica. La componente 00 tiene que estar modificada por 2 veces el potencial gravitacional. Entonces, la próxima vez veremos cómo construimos esta métrica alrededor de la Tierra. Nos vemos.